Continuamos en Ojalá nuestra conversación ahora con Ramón Tejada Holguín. Hablábamos de retos la semana pasada. Sí. Y efectivamente hay retos por delante para los próximos 4 años. El programa de gobierno del presidente Medina dice: el cambio continúa, de manera que el principal reto es el cambio, precisamente. El cambio. La continuación y su consolidación de lo ya hecho. Continuación y consolidación. Planteo, no sé, así antes de entrar concretamente en quizás elementos, me gustaría destacar una característica de este gobierno, esta primera gestión del presidente Danilo Medina, que comparado con otras gestiones de otros y tantos presidentes que hemos tenido antes, a mí particularmente me llama mucho la atención el elemento creatividad, que ahí en el caso de las visitas sorpresa, pues es un elemento nuevo dentro de la gestión de gobierno en la República Dominicana. Yo no recuerdo un jefe de Estado, un mandatario, quizás solamente los 7 meses de Bush, por lo que he leído hubo algo parecido, semejante a eso. No recuerdo un jefe de Estado que prácticamente todos los domingos, pues vaya a reunirse con campesinos, con cooperativas, con emprendimientos diferentes, sobre todo de pequeños grupos o grandes grupos, pero de muy escasos recursos y posibilidades para llevar a cabo las empresas que tienen en su cabeza. O sea, y para mí es un hecho importante, y creo que es incluso un reto, porque volver a hondearse 4 años más, hondeándose de un helicóptero o de donde sea para caer en una jurunela, como decía cierto presidente que había aquí, ¿no? A reunirse con gente, realmente plantea un reto importante. Mira, la visita sorpresa efectivamente es un hecho inédito, nuevo, de factura totalmente del presidente actual, Danilo Medina. Pero es un elemento que ha sido tan exitoso y ha sido visto que ha sido copiado por otros presidentes. El de México, Peña Nieto, lo intentó. No fue consistente porque no estaba dentro de sus ámbitos realmente. Pero el de Panamá lo hace, el de Honduras lo hace, y han venido aquí a ver cuál ha sido el modelo de gobierno del presidente Danilo Medina. Inclusive se han hecho reuniones entre lo que sería el equivalente del Ministerio de la Presidencia en Honduras con el Ministerio de la Presidencia acá, para ver todos los pormenores, no solo de la visita sorpresa, sino de los otros aspectos que entienden estos gobernantes que le ha permitido a Danilo ser durante prácticamente los 4 años. Si no ha sido el primero, ha quedado en segundo entre los presidentes mejor valorados. Y en los últimos tiempos sigue manteniendo, según las diversas encuestas de la región de Latinoamérica que se realizan, como el primer lugar. Y la gente entiende, estos presidentes entienden, que uno de sus pilares es la visita sorpresa. Ahora bien, en realidad, en el pasado se habían hecho no visitas sorpresa, no era eso, pero se veía la necesidad de algún tipo de relación entre la ciudadanía, sobre todo aquella que estaba más alejada del distrito y la que tenía menos recursos y más vulnerable, con de alguna manera la presidencia. Fíjate que se elaboró, se hizo y hasta se llegó a promulgar, y hasta decreto hubo, no solamente un proyecto de ley, que creaba aquellos consejos provinciales y regionales, que era un intento de hacer reuniones periódicas con las autoridades, con la ciudadanía, para conocer los problemas específicos de cada zona. Claro, ninguno de estos proyectos nunca se materializó. Y el presidente lo realizó de la manera además mucho mejor factible, y que creó el mayor nivel de gobernabilidad, porque una vez que la gente tiene acceso directo a las principales autoridades del Estado, y personas que además están relacionadas con cooperativas, con el comercio al por menor, con talleres, etcétera, personas que realmente tienen
algo que necesitan o que decir al presidente de la República, pues esto ha fortalecido los lazos entre presidencia y ciudadanía, que es lo que llaman los teóricos la gobernabilidad democrática, que es lo que ha contribuido realmente. En ese caso, yo creo que el reto que se presenta es, bueno, el presidente se ha concentrado bastante en lo que es las zonas rurales y algunas necesidades de asociaciones y cooperativas. En este periodo sería interesante extender esto hacia zonas también urbanas y hacia otros aspectos. Aunque realmente la primera visita sorpresa y que tuvo gran fruto fue precisamente a una zona urbana, que fue la de la Barquita. Pero se ha concentrado bastante en el mundo rural, que dicho sea de paso ha contribuido sustancialmente a reducir la pobreza rural. Y la migración. Y a permitir que el campo retenga a sus personas, a su población. A mí me parece que la visita sorpresa rompió una percepción probablemente, ¿no?, que había de que los presidentes no pueden acercarse demasiado a la gente. Y de cierto temor que había de que la gente venga a abrumar al presidente con tantas necesidades. Sí. Porque la verdad es que la gente tiene necesidades de todo tipo, porque tenemos que desde la época de Juan Pablo Duarte hasta hoy acumulando carencias. Sí. Creciendo por un lado, pero al mismo tiempo arrastrando carencias por el otro. O sea, esa es la realidad. Y había una cierta aprehensión a que no, esto vamos a manejarlo a través de los consejos provinciales de desarrollo, que todo el mundo sabe en lo que paraba. Sí. Más que una percepción, es una percepción, pero creo que uno podría analizarlo como estilo de liderazgo. Es decir, si tú te fijas, la visión que tienen ciertos sectores de la política es la visión del líder, del liderazgo, de la persona que inspira, bueno, no que inspira en este caso, sino de que el líder es aquel que es el que sabe mucho, que está colocado por encima de nosotros. Entonces, mientras más distante tú lo tienes, más tú lo respetas. Mientras más distante lo tienes, más tú crees que es el salvador. Mientras más distante lo tienes, más tú crees que es el que sabe. Como el líder, como una especie, ¿no?, de adoración, como alguien colocado total y absolutamente por encima de todos nosotros y que sabe todo más que nadie. Entonces, ese es el estilo de liderazgo que se ha vendido en República Dominicana, hasta, sobre todo a nivel presidencial, hasta que llega el presidente Danilo Medina, cuyo estilo de liderazgo es bastante diferente. Es un liderazgo, primero que nada, si te das cuenta, es un liderazgo que inspira, que es principalmente lo que debe ser un auténtico liderazgo, no un liderazgo que manda, que decide y que tú ejecutes, sino un liderazgo que inspira. Y eso se expresa en la visita sorpresa, que la gente conoce su proyecto y esos proyectos se introducen en ellos para lograr que la gente potencialice más las capacidades que tiene. La gente ya tiene unas capacidades, porque no es que él va y le dice, mire, usted puede, no, ya hay unas capacidades. Lo que permite este tipo de liderazgo es inspirar a la gente para que desarrolle al máximo, para que le saque, como dicen aquí en la gente, no, para que le saque partido a esas capacidades y a esas posibilidades y a esas potencialidades que ya tiene, que es real y efectivamente el auténtico liderazgo, que es el secreto realmente de por qué tú te pones a ver, el presidente tiene un nivel de aceptación en todas las encuestas donde menos tiene un 80%, llega alguna a un 90%. Y si tú te preguntas, bueno, pero el presidente sacó en el proceso electoral un 63%, de los votantes, también hay gente que no votan, para tener un 80% de toda la población mayor de edad, significa que gente que no vota por él y gente que no vota en las elecciones está diciendo que lo está haciendo bien. Es decir, ese es el tipo de liderazgo inspirador que tiene el presidente. Pero está muy relacionado con la visita sorpresa, como la mediación, como el elemento que te permite acercarte a la gente, que permite saber lo que quiere la gente, pero que la gente también sienta que tiene un apoyo precisamente en ese liderazgo. Se necesita valor para ir a dialogar de tú a tú con la gente,
con las organizaciones. Cuando tú piensas en un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades, que tiene una deuda social de más de 100 años, que ha abandonado el campo tradicionalmente, que tiene, bueno, se han ido resolviendo en estos 4 años, pero previo a estos 4 años el sector educativo era un desastre, que tenía problemas en el sector salud, el sector vivienda. Es decir, un país con muchas necesidades, que un presidente se acerque a un colectivo directamente con la gente sin mediación. Cuando digo sin mediación es que ahí no había estructura partidaria, ahí no había dirigente, no hay, sino que es con la gente directamente que está trabajando. Obviamente que el nivel de necesidades que le pueden expresar y las situaciones que le pueden plantear, inclusive la crítica al nivel gubernamental puede ser muy grande. Efectivamente, como tú dices, es un riesgo que el presidente lo corre, pero que yo creo que a estas alturas ya de tantas visitas sorpresas que se han realizado, la gente ha captado que puede conversar sin ningún tipo de cortapisa con el presidente. Y que puede plantearle sus necesidades, pero además que el presidente le dice, bueno señores, las necesidades son muchas, pero los recursos son limitados, las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. O sea que hay también la oportunidad de llevar a cabo una pedagogía, de la discusión, yo entiendo lo que hay. Mucha gente entiende que cree que la visita sorpresa son garantías de que el presidente va a dar ayuda y no ha sido así. En algunas visitas sorpresa el presidente le ha dicho claramente, bueno, hay gente que le ha pedido, por ejemplo, caminos vecinales, carreteras, cosas, el presidente le ha dicho claramente, miren, espérense un momento, ¿para qué es eso? ¿Para estimular qué sector? No, si no es así, no se puede. Esto no es así. Y a gente le ha dicho, si ustedes quieren préstamo, ¿qué ustedes tienen? No. Esto no es un regalo, esto no es un préstamo. ¿Qué ustedes tienen? ¿Qué ustedes van a aportar? ¿Cuál va a ser la capacidad que vamos a desarrollar en ustedes? Y se lo dice así, abiertamente. Y si no hay una capacidad que hay, o en algunos lugares que ha ido, que hay una cooperativa, una asociación, y esa asociación tiene X número de gente, y él dice, no, espérense, busquen más gente porque con eso no le va a dar. Yo le hago el préstamo, pero hay muy poca gente, muy pocos negocios asociados a esto y no va a ser rentable. Busquen más gente, estimulen a que venga más gente y entonces después hablamos. Es decir, no es una garantía, el presidente habla claro con quienes están ahí. Y él estimula, como insisto, lo que ya hay. Él estimula capacidades previamente existentes que la gente ya tiene. Es decir, deseo de superación, emprendedurismo, asociaciones campesinas, que se siembra esto, y estimula dando información, capacitación y recursos que deben devolverse. La última vez que escuché, por ejemplo, el 98, la tasa de retorno, es decir, los préstamos que se habían hecho, lo que se ha ido pagando y devolviendo, llega al 98%, lo que quiere decir que cualquier institución bancaria quisiera tener un retorno de los préstamos de ese nivel. Y eso es precisamente por el estilo de liderazgo del presidente y que se compromete. Hablaba al principio de la creatividad, pero hay también una capacidad de acometer los problemas. Porque yo recuerdo que aquí se estuvo discutiendo mucho. Yo llegué a participar en alguna de esas discusiones, esas reuniones, por cierto, en cómo era que íbamos a poner en marcha aquí el 911. Se discutió mucho, yo lo recuerdo como ahora. Incluso llegamos al punto en que se propuso un impuesto a las llamadas telefónicas, algo así. Sí, desde la Cámara de Diputados creo que de 20 pesos por llamada telefónica o por, como recurso para por factura residencial, qué sé yo, a los teléfonos, como recursos para sostener el 911, para arrancarlo, que era un plan piloto además, un plan piloto que se iba a circunscribir a un determinado territorio, en este caso mucho más pequeño. El que se planteaba eran barrios que se planteaban en un momento, incluso algunas iniciativas eran barrios tranquilos, barrios seguros, que salían de ahí. Pero la idea es que, bueno, es que esto no puede llevarse a cabo así, hay que hacer un plan piloto, hay que no sé cuánto y no sé qué. Y resulta que en lo que canta un gallo, vamos a decirlo, es decir,
en lo que arrancaba el periodo de gobierno, llegaba antes de los 2 años, nosotros teníamos ya el 911 funcionando, 911, Sistema Nacional de Emergencia, funcionando en un territorio tan amplio como Santo Domingo, la provincia, el Gran Santo Domingo, que debemos decir que es casi la mitad de la población dominicana. La 33%. El 33% no es poca cosa. No, estamos hablando de casi 4 millones de gente. Y sin embargo, aquí lo tenemos. El reto posiblemente ahora es cómo nacionalizar esto, cómo llevarlo a nivel general. Está en los retos y en los planes de gobierno. Y en los planes. Entonces, Santiago, San Cristóbal. Hay también ese es un reto, indudablemente, pero también destaco la parte que te digo, o sea, de la creatividad en el enfoque. Es decir, no, es que esto es una cuestión que no se puede estar esperando. Y que no se puede estar esperando a que se apruebe un impuesto, a que se haga una cosa, esto hay que hacerlo y punto. Y se tiene 911 aquí. Mira, hay varias cosas. En República Dominicana hay una tendencia que algunos autores han llamado del pesimismo dominicano. Y hay una tendencia de la gente no confiar en sí mismo y no creer en que el dominicano pueda hacer las cosas. Tú a veces oyes que dice... Hay gente que dice, tenía que ser dominicano cuando pasa algo malo o cuando una gente no hace una cosa correctamente. Y hay esa visión como los dominicanos como sinónimo de algo negativo. Y de mala calidad. Y de mala calidad y de incapaz. Que yo creo que en los últimos tiempos eso se ha demostrado precisamente que no es así. Tú tienes el 911. El 911 tiene aquí en República Dominicana unos 3 años funcionando propiamente dicho. Yo te he dicho que aquí ha venido gente a ver cómo funciona el 111. Gente que ya había tenido 111 en sus propios países. Y aquí vienen personas de Centroamérica a ver el funcionamiento del de nosotros. E inclusive gente como que inspiraron el 911 de aquí, como Colombia, han venido aquí también a ver y hacer un intercambio entre nosotros, de la forma en que este 911 funciona, que es muy diferente a cómo funciona en otros lugares, que ha incorporado otros elementos. Pero además de eso, bueno, ahí están los éxitos del 911. Lo que más te puede encontrar son testimonios de personas que se han salvado la vida gracias al 911. Inclusive el 911 ha servido para un elemento que no fue pensado para eso, pero ha ayudado muchísimo en el tema de los conflictos intrafamiliares, sobre todo en el tema del maltrato a la mujer y de los feminicidios, que ha sido usado por muchas parejas para protegerse a sí mismos. Pero no solo el 911, déjame decirte algo. Aquí se ha querido, por una situación, demonizar al Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo. Pero tú sabes que Quisqueya Aprende Contigo, los materiales para alfabetizar a las personas fueron diseñados en República Dominicana por técnicos dominicanos y que han obtenido premios internacionales de la UNESCO como unos materiales modelos y que han recomendado su uso a otros países. Es decir, de repente lo que te quiero decir, que estas acciones gubernamentales no solo tienen el elemento del beneficio inmediato, sino también que contribuyen a romper con esa visión de nosotros mismos, creer que no somos capaces de hacer las cosas bien. Y como te digo, como tú dijiste, el 911, desde el punto de vista de la creatividad, pero también desde el punto de vista de combatir esa visión de que nosotros somos incapaces, ha jugado un papel importante, pero también el Plan Nacional de Alfabetización, que nos han felicitado por eso. Pero también déjame decirte que la visita sorpresa, que nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de cómo estimula las capacidades de la gente, cómo estimula las asociaciones, las cooperativas. Ahí está, por ejemplo, Chocal, que es un ejemplo que se pone mucho, pero está el aceite de orégano, está la producción de chinola que se exporta. Se han logrado muchas cosas. Es un elemento modelo, nada más y nada menos, que para el sistema de las Naciones Unidas, dedicada al tema de la alimentación, lo consideran como un elemento que ha logrado combatir y reducir el hambre en República Dominicana. Y lo tienen como un modelo, inclusive el presidente, esa es la FAO, la organización que se encarga de esto, y el presidente lo han invitado a Italia a dar charlas sobre la visita sorpresa y cómo la articula y cuál ha sido su nivel de efectividad.
Es decir, que nosotros en República Dominicana sí podemos, sí somos capaces, sí podemos hacer la cosa muy bien, diseñarla y ejecutarla. Tenemos cosas que mostrar, indudablemente. Hay, sin embargo, un sector de la sociedad que usted lo vio la semana pasada, creo que fue, o fue en esta misma, no fue la semana pasada, que sacó un documento en uno de los medios que tienen para eso, desde luego, porque ese es un medio que tienen para eso, un periódico que está dedicado a ellos, ¿no? Que, bueno, agrupa a organizaciones de la sociedad, donde están ellos mismos reburujados, ¿no? Un periodista eminente, amigo suyo, Juan Bolívar, etcétera, están allí diciendo que esto aquí es el acabose, que esto aquí se acabó, que aquí hay una amenaza a la democracia, y yo no sé, pero aquella gente ve un panorama bastante... se inscribe esto dentro del pesimismo del que usted hablaba ahorita, porque ese es un reto también que tenemos que vencer. Fue la semana pasada. O es un prejuicio, o es ¿qué es lo que hay allí? Es un documento firmado por algunos jóvenes que están en que llaman de la diáspora, es decir, residentes en el exterior. Silvio Torres allá, Oleca Fernández, etcétera. Hay una serie de jóvenes que estudian y trabajan más bien, ya se han radicado fuera del país. Están algunas personas intelectuales dominicanos y hacen una crítica. Mira, en primer lugar, la participación y la vigilancia por la democracia siempre es bienvenida. Y es válida. Y más en un país como el nuestro, en donde hay una democracia establecida. Lo que es inaceptable desde ese punto de vista, sí, es que se hable de dictadura constitucional. Sí. Y es inaceptable, no solamente del punto, es inaceptable porque no tiene ningún asidero. Porque, en primer lugar, en ninguna dictadura constitucional o no, tú tienes el nivel de criticidad que tú tienes en los medios de comunicación en República Dominicana, sin cortapisa. Porque ahí está, tú mencionaste a Juan Bolívar Díaz, yo te menciono a NCDN y al grupo de Altagracia Salazar, Edith Feble, etcétera. Pero ahí está también Nuria Piera, ahí está Alicia Ortega, Roberto Cavada, Uchi Lora y su equipo, que son medios de comunicación que están ahí, se ven y se observan, y yo no he visto, ninguno puede quejarse de ningún tipo de cortapisa, absolutamente, ninguno. Sin contar en la radio, todavía tiene más, y si tú ves los digitales, y la gente que en las redes sociales inclusive llega a situaciones de insultos reales a la figura presidencial, cosa penada en cualquier otro país. Pero ni ellos mismos tampoco son objetos, sí, la gente de ese documento. O sea, primero, yo podría entender, hay ciertos elementos de fanatismo político, de no aceptación de sus propias opciones, que puede crear en algunos elementos. Lo que yo no entiendo son aquellas personas que vivieron lo que es una verdadera dictadura, porque se criaron algunos, su adolescencia lo pasó en el trujillismo, o lo que vivieron una precisamente dictadura constitucional, entre comillas, o un gobierno autoritario bonapartista, como el Balaguerato, que haga un elemento de esta naturaleza, cosa que es totalmente inaceptable. O sea, si tú comparas el Balaguerato con un gobierno, es más, es un insulto pretender comparar lo que fue los primeros 12 años de Balaguer y aún los siguientes 10 años de Balaguer con el gobierno que se lleva a cabo en República Dominicana. Pero bueno, ese tipo de documento para mí queda como anécdota, más que nada, real, y además es como evidencia de cuáles son las razones efectivas, reales, de por qué el presidente se mantiene en los niveles de popularidad que se mantiene y por qué razón ha sido tan difícil que se articule una oposición en República Dominicana. Porque si tú tienes un presidente y la gente está viendo objetivamente lo que está haciendo, la gente ve los efectos de la visita sorpresa, la gente ve proyectos como La Barquita o Boca Cachón o Ciudad Juan Bosch para ponerlo de vivienda, la gente ve la tanda extendida y su beneficio en todos los sentidos, las construcciones de vivienda
de aulas que se hacen para poder establecer el 100% de los jóvenes dominicanos y de los niños y niñas que estén estudiando en República Dominicana. La gente ve la remodelación de los hospitales. La gente que ha visto, ahí se dio a conocer el domingo, una reducción de la pobreza de alrededor de 4 puntos porcentuales, es decir, una reducción sustancial de la pobreza. En los últimos 4 años, del 12 a esta fecha, es casi 1 millón de personas que ha salido de la pobreza, y eso la gente lo ve y lo siente. Es decir, y usted con documentito, con campaña mediática, con esas cosas, no va a evitar de que la gente vea correctamente. Es como cuando se intentó hablar de una crisis postelectoral, que eso solamente existió en la mente de alguna gente, eso no ha existido ni existe realmente. Pero, ¿qué pasaba si tú salías a la calle? Si 63% de los votantes votaron por el presidente Danilo, si tú salías a la calle y preguntabas qué era lo que tú ibas a ver, que el 63% votó por él, iba a haber movilización realmente importante en un contexto de esa naturaleza. Por eso fracasaron todos los intentos de crear una situación difícil en lo postelectoral, porque había sido cierto el resultado, había sido como se anunció la Junta Central Electoral. Entonces, en buen dominicano, eso sería decir, esos no son vientos que tumban coco. Sí. De todas maneras, déjeme decirle que yo percibo en esos grupos de intelectuales que ven esa amenaza y esas cosas de que ellos hablan ahí, un elemento que es importante para mí y en el que en algún momento hemos reparado aquí mismo, y es en que primero echan sobre tierra un hecho que has mencionado, y es que este es un presidente elegido con más del 60% de la votación. Eso es lo primero. ¿Y cómo usted puede hablar de autoritarismo, de crisis de la democracia, de problemas de representatividad o de legitimidad incluso, cuando hay un hecho como ese? Hay más de un 60%, más de 6 de cada 10 dominicanos han aprobado una gestión gubernamental. No, en caso de la aprobación de la gestión son alrededor de 8 de cada 10. 8 de cada 10. En las mediciones más tímidas. Exacto. Y entonces echar eso por tierra para salir con aquel discurso, para mí que es un tanto indignante. A mí particularmente me indigna porque hay una visión detrás de todo eso, que es lo que no se ve. Es lo que no se ve, es una visión, la visión de que la gente vota inducida, la visión de que la gente vota comprada. Lo que hay es un desprecio, y un desprecio hacia la ciudadanía Entonces, dominicana. Hay por lo tanto, esa sí es realmente una... es típico del pesimismo dominicano que ha sido tan estudiado. Exacto. Sí, porque es no creer en nuestras propias fuerzas. Pero es una real democracia, nación, es una real amenaza a la democracia. Sí, esa sí lo es. Sí. En cierto modo. Mira, hay varios tipos de obstáculos para la democracia. Un obstáculo para la democracia. Como se ha dicho y se ha escrito mucho en América Latina, para que exista democracia tiene que haber demócratas. Entonces, el demócrata típico es alguien, es un sujeto que cree en su propia fuerza, que cree en sus capacidades. Inmediatamente tú le dices a la gente, usted no sabe votar, usted no vota correctamente, usted tiene que votar por mí solamente, y si no vota por mí, usted no tiene capacidades, usted es una gente que se deja llevar, usted es un borrego. Sí. Tú estás diciendo que precisamente en República Dominicana no hay demócratas, no hay una ciudadanía empoderada, activa, que hace su voto porque entiende que se le ha dado beneficio como ciudadano o como ciudadana, tanto colectivos como individuales, que es donde está el ejercicio. Entonces, ahí hay un desprecio hacia la ciudadanía, que si tú lo amplías, tú estás haciendo un desprecio precisamente hacia la forma democrática en República Dominicana. Claro. Es decir, tú lo que estás demostrando es precisamente tu autoritarismo, acusando al otro de autoritarismo, tú estás expresando un autoritarismo en los hechos, en la realidad. Esta gente son borregos y votan. Yo tengo que convencerlo y demostrarles que yo soy lo mejor
que aquel que está haciendo, que se ve, que es evidente, no sirve para nada. No. Y yo soy lo mejor. Y si no lo hace, entonces es un bruto, es un imbécil. Ese es el mensaje. Pero insisto, hay un desprecio y ahí es donde se a la ve, ciudadanía. Y ahí es donde, un desprecio absoluto. Pero ahí es donde se ve que precisamente es la gran dificultad que ha tenido la oposición para lograr construir mayoría, para lograr construir un colectivo que le apoye, para lograr pensar la República Dominicana desde el punto de vista de la democracia y de ganar personas y ciudadanos a su causa, no de acusar al otro de que está haciendo mal uso de las cosas para poder tener aceptación de la gente. Ese es el elemento, claro, eso afecta a la democracia muchísimo, pero también los afecta más. Es decir, tú te pones a ver, ya que estás en eso, las contradicciones a las que lo llevan esto, y que es un elemento más de la evidencia del desprecio de la masa. El PRM, para ser claro, propone e insiste y va a una reunión con Agripino Núñez Collado y los demás partidos para discutir una ley de partido y una ley electoral. Entonces sostiene que hay que previamente discutir quiénes van a conformar la Junta Central Electoral y quiénes van a conformar el Tribunal Superior Electoral. Resulta que ambas instituciones está establecido en la Constitución cómo se eligen y cuándo se eligen. Se eligen después del 16 de agosto, eso es lo institucional. Pero resulta que ellos quieren participación, pero ellos lo van a tener, porque la elige el Senado y ellos tienen personas en el Senado de la República que pueden establecer su voz. Entonces, ¿qué era lo que estaban pidiendo en este caso en la reunión con Monseñor Agripino Collado? Estaban pidiendo una cuota de poder, era evidente. Estaban pidiendo que se violara un mecanismo institucional para darle un beneficio, porque ya eso está establecido y no hay ningún problema. Pero poco después de eso, después de haber solicitado eso e insistir en eso, ellos sostienen que es imposible llegar a acuerdo a nivel de las municipalidades. Hay un elemento que le llaman la regla de oro de las municipalidades, que dicho sea de paso fue establecido y promovido por José Francisco Peña Gómez. ¿Qué es esto de la regla de oro? Ustedes saben que en las municipalidades están las alcaldías y los alcaldes que son los jefes, y están las salas de regidores, que en realidad se llama Consejo de Regidores, y que tiene que tener un presidente. Para lograr gobernabilidad en los ayuntamientos, la regla de oro que había propuesto José Francisco Peña Gómez, todos los partidos se pongan de acuerdo, y en aquel municipalidad que el alcalde es de un partido, elegir al presidente de los regidores de ese mismo partido, para lograr mayores niveles de gobernabilidad. Hasta ahora todo eso se ha respetado. De repente ellos dicen, eso no es institucional. Eso no es institucional, eso no va. Los regidores nosotros vamos a elegir a lo que nos dé la gana. Pero fíjate que ahí rompen las negociaciones, pero entonces, porque se siente que tienen algún nivel de fortaleza, lo cual puede causar un caos, obviamente, a nivel de las municipalidades frente a esa situación. Entonces ahí tienen un discurso. El discurso, entre comillas, institucional. Los regidores deben elegir a quienes quieran. Aquí no hay negociación, aquí no hay posibilidad de ningún tipo. Pero cuando se trata de aquellos lugares donde no tienen una capacidad de imponer nada, ahí quieren una negociación que no es institucional. Porque negociar la Junta fuera del Senado o negociar el Tribunal Superior no es institucional. La Constitución dice cómo se elige y quiénes la eligen, como también dice quiénes eligen en las salas capitulares. Entonces, si usted dice que en las salas capitulares eligen a los regidores, ¿por qué allí usted quiere llegar a negociaciones fuera de lo que dice la Constitución? Entonces, ese es el problema que tiene la oposición, y ese es el nivel, parte del desprecio que tiene hacia las masas, porque cree que la gente a eso no le presta atención, porque ellos insisten que la gente vota por dádivas, porque ellos insisten que la gente vota simple y llanamente por clientelismo político. Y no es que no haya clientelismo político, pero no es la única razón por qué vota. Y cada vez más en la República Dominicana la gente está votando porque está teniendo beneficios reales y efectivos. Y hay pruebas de eso. Y hay pruebas de eso. En esta misma elección hay Exactamente. pruebas de eso. Entonces, bueno, dejemos harina para abrir y pan para mayo, porque se nos agotó el tiempo, tocayo, así que quédese ahí porque nada, nos toca recibir a Ecomundo
al economista Lucas Vicen, ahí es común, ojalá no se mueva de ahí.